Hola, muy buenas. En el día de hoy nos reunimos para hacer un pequeño conversatorio alrededor o en el marco de la asignatura de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, orientada por el doctor José Freddy Aristizábal de la Universidad Autónoma de las Américas. Nos proponemos hacer un conversatorio basados, por supuesto, en una línea de tiempo, y en esta línea de tiempo será la síntesis de la asignatura como tal. Pero además de eso nos proponemos también hacer un análisis frente a las diferentes corrientes que implican esta sociología jurídica en el marco, pues, de lo que nos interesa en este caso, que es todo el tema de la sociedad y el derecho. Para comenzar, quiero comentarles que hemos transversalizado esa línea de tiempo de acuerdo a unos modos de producción. Esos modos de producción tienen que ver, en primera instancia, el colectivismo primitivo, luego vendrá el esclavismo, después del esclavismo viene el feudalismo, la etapa superior del feudalismo, que es el capitalismo, y ya nos abocamos a abordar lo que es el socialismo y lo que se tiene proyectado como etapas superiores en modos de producción. Pero queremos arrancar haciendo un análisis muy simbólico, y es: habitamos un planeta formado desde hace 4.500 y algo de años, millones de años, 4.500 millones de años, donde la vida aparece hace 3.500 millones de años más o menos, y donde el ser humano como tal, donde los primeros homínidos aparecen en el planeta hace 2.5 millones de años aproximadamente. Los homínidos se vinieron desarrollando y de alguna manera podemos tener un punto de partida que tiene que ver con los Homo sapiens, que en últimas, digamos, todos estos homos anteriores se extinguieron, se fueron extinguiendo, y solamente hace 300 millones de años podemos decir que aparecen esos primeros Homo sapiens. Luego, digamos que su proceso evolutivo baja hasta somos lo que somos actualmente, y de eso estamos datando hace 10.000 años. Con el Homo habilis podemos plantear que se comienzan y aparecen esas sociedades formando una serie de condiciones para poder llegar a ser lo que somos hoy. Pero esas condiciones tienen que ver con los factores biofísicos. Ahí es donde comenzamos a hablar de sociología jurídica realmente. Bueno, Enrique, a ver, me parece muy interesante la forma como ha sintetizado, pues, esa primera aparición del hombre en la Tierra. Pero tengo entendido de que existen unas divisiones donde identifican al individuo que se ubica en la historia o en una historia anterior. ¿Qué características nos puedes decir sobre este punto? Perfecto. Digamos que nosotros tenemos dos condiciones. Una es la tradición oral, lo que se conoce desde tradición oral, a eso le llamamos protohistoria. En la medida en que aparece la escritura, a partir de esa aparición de la escritura, le llamaremos lo que es la historia. Antes de eso, en esos 5.000 años, primeros 5.000 años antes de Cristo, en esos primeros 5.000 años tenemos varias características, y es las que tiene que ver con la aparición, según los arqueólogos, el descubrimiento del fuego. Por ejemplo, hace 5.000 millones de años, 1.6 millones de años que aparece el fuego, y con la aparición del fuego ya veníamos estructurados una serie de individuos distribuidos en unos estadios. Bien lo decía Morgan Taylor, hablaba de unos estadios, por ejemplo, el salvajismo, la barbarie y la civilización. Los primeros estadios del salvajismo, que son 3, al igual que la barbarie, que también son 3 estadios, en ellos pasaron una cantidad de milenios. Y en ese sentido, en esos primeros estadios del salvajismo, sobre todo en el segundo, que es cuando aparece el fuego, también aparecen las primeras formas de familia, ¿cierto? Que es la familia consanguínea. Enrique, yo quisiera que pronto puntualizáramos en algunos hitos importantes. Tú estabas hablando ahora de la familia consanguínea, pero cuéntame, la familia monogámica como la tenemos entendida hoy, ¿siempre ha estado en el mundo, o
¿O ha habido algún tipo de variación frente a este punto? Bien, no, siempre ha habido unos cambios. Y aquí es importante empezar a hablar de que antes de llegar a la familia monogámica tenemos la familia Punalúa. Luego de la familia Punalúa viene la familia sindiásmica, para poder llegar posteriormente a la familia monogámica. Y todo esto se da en función de algo fundamental, que es la propiedad. Cuando hablamos de la propiedad es cuando comenzamos los seres a pensar en que tenemos que dejar una descendencia clara y directa para poder quedarse con esa propiedad, para poder administrar esa propiedad. Sin embargo, dentro de los aspectos sociales que se presentaban en esas familias, por supuesto que también había autorregulación. Y esa autorregulación social iba directamente, digamos que podemos hablar de unos primeros códigos, ¿cierto? Que no son exactamente eso, pero sí serían las primeras formas de autojusticia. Se generaron la venganza privada, la venganza consanguínea, la venganza divina y la venganza estatal. Fíjese que hay una serie de venganzas que, si bien es cierto, no son en el orden que le comento, pero sí están presentes en una especie de control social que se presenta desde esa perspectiva. A ver, ¿hay alguna relación de este tipo de autojusticia, ¿no es cierto?, con el tipo de códigos preamorábicos o amorábicos, para que nos expliques un poquitico y que tengamos más claridad en este aspecto? Para poder hablar de códigos preamorábicos, pues, tenemos que hablar de las primeras civilizaciones de que se tiene referencia. Ellas son los jalafianos, los ubadianos, los semitas. Esas primeras civilizaciones generaron esos primeros códigos preamorábicos, porque Hammurabi es el rey de los sumerios, y los sumerios es una civilización posterior a estas tres civilizaciones de las que hablé inicialmente, de tal manera que los códigos preamorábicos como el Entenema, una amiga mía le gusta este término, se llama Urugallina, y ese tipo de códigos preamorábicos lo que plantean son formas de normas que regulaban esas sociedades. Luego viene la escritura, que es en el año 3100, y es en donde aparecen los sumerios, crean esa escritura, y podemos comenzar a hablar ya entonces de historia. Y posteriormente se vienen ya las organizaciones sociales como las estamos planteando. Enrique, ya hemos comentado sobre el papel, ¿cierto?, de los códigos en la historia de la humanidad y cuál era la orientación o la finalidad que tenían. Pero, por ejemplo, el Antiguo Testamento, que es un texto netamente religioso, ¿se relaciona en algo con este desarrollo histórico de la humanidad? Bueno, bien, luego de los códigos prehammurabicos es cuando la sociedad como tal, los sumerios, generan unos nuevos procesos, unos nuevos cambios, van desapareciendo unos, aparecen otras sociedades, y luego viene el Código Hammurabi. El Código Hammurabi, que data del 1750 a.C., trae consigo una extensa normatividad para la época. Dentro de ellas se incluye la ley del talión, la famosa ley del talión. Y dentro de esa ley del talión, pues lo que más conocemos es la famosa frase de ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, esta ley del talión es mucho más extensa de lo que hasta ahora hemos conocido. Luego sí viene el Pentateuco. El Pentateuco, que es la forma en que hubo unos nuevos códigos. Eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ese Pentateuco parte del hecho de generar unas normas de comportamiento y de la moral para todas las comunidades que estaban bajo esa figura religiosa. Aquí comienza a contar mucho lo religioso. Pero al comienzo de la charla habíamos comentado los modos de producción que habíamos denominado comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, etcétera, ¿no es cierto?
Pero ¿en dónde podemos encontrar el modo de producción asiático? Que es también un término muy, digamos, muy importante dentro del desarrollo de la humanidad. Resulta que el modelo de producción asiático es un modelo que está finalizando el colectivismo primitivo e iniciando el esclavismo. Ese modelo, para resumirlo, era de la siguiente manera. Lo regía un gobernante, ese gobernante se le dominaba el déspota. Ese déspota lo que hacía era generar unas formas de esclavización colectiva o comunitaria. No era la esclavitud que se viene a mirar después, sino era unos esclavos que trabajaban para toda una comunidad, donde cada uno de la comunidad sacaba sus réditos y el sobrante era lo que se sacaba al exterior para las ventas. En eso consistía el modelo de producción asiático. Ese modelo de producción se instauró con un eje fundamental que era el agua. Bueno, tenemos dos naciones muy importantes, como es el caso de Grecia y Roma. ¿En qué modo de producción se encontraba, digamos, la humanidad cuando nacieron estas dos civilizaciones? Bueno, al nacer estas dos civilizaciones estamos hablando aún en un proceso de esclavismo. La polis griega, que data de los 1200 millones, perdón, de los 1200 años antes de Cristo, esa polis que es tan antigua, tiene un desarrollo por ciudades-estado. Estaba, por ejemplo, Atenas, estaba lo que conocemos hoy ya como la propia Grecia, pero también estaba Rodas, ¿cierto? Habían una serie de ciudades que comenzaron a hacer fuerte este proceso de civilización. Luego vendrá la polis romana. Roma, en últimas, viene a recoger todo el patrón cultural de los griegos, ¿cierto? Y por eso Roma llega a ser tan fuerte. Eneas, un héroe de Troya, sale de Troya después de esa guerra tan fratricida que se presentó en Grecia, sale de Troya y sale a buscar nuevos territorios en donde fundar una nueva ciudad. Él tiene unos hijos con una extranjera, y con esa extranjera tiene a Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, que son amamantados, pues mitológicamente sabemos que por Luperca, por una loba, ellos son quienes fundan Roma. Mirando un poquitico al interior de Grecia, ya sabemos que se da ya empieza a formarse una sociedad que era monógama. Eso significa de que ya existía el concepto de propiedad. Pero entonces, para darse esa situación, tuvo que haber estado precedido por alguna, por el interés de alguno de los gobernantes. Por ejemplo, hablan de la reforma de Solón y la constitución de Teseo. ¿Qué nos puedes informar al respecto? Claro, no, pero esto es digamos, posteriores que encontramos a Teseo y a Solón, ¿cierto? Que son los que comienzan a hablarnos de propiedad y comienzan a hablar de la Constitución. Antes, por ejemplo, tendríamos que hablar de lo que es las formas de gobierno que inicialmente se generaron en Roma, ¿cierto? Porque Roma arranca con una monarquía, luego seguirá con una república y posteriormente con un imperio. En el transcurso de todos estos milenios, de todos esos años, es donde aparece realmente el tema de las reformas de Solón y la constitución de Teseo. Pero acá es importante empezar a hablar de la sucesión de las civilizaciones. En esa sucesión de las civilizaciones es donde desaparecen realmente los amoritas para hacer aparición en la sociedad los babilonios. Luego de los babilonios van a desaparecer y aparecen los asirios. Luego de desaparecer los asirios vienen a aparecer los neobabilonios o los caldeos, ¿cierto? Toda esa civilización que se venía formando. Y ahí es donde aparece Solón. Y Solón tiene una serie de condiciones y de narrativa en donde aparecen 4 grandes clases sociales. Se dividió en esas clases sociales. Recuerde que cuando hablamos de Solón y hablamos de Teseo, estamos hablando de Grecia, y ellos son los que llevan todo eso a las demás culturas. Y luego aparecerá
la constitución de Teseo más o menos en el año 332 antes de Cristo. Estaba hablando ahora de Roma y nos comentabas de que fue un punto de partida importante en relación con la parte jurídica para el mundo occidental. ¿Por qué es importante de pronto hablar de los diferentes periodos y más o menos en qué tiempo se encuentran establecidos ya desde el momento en que Roma nació hasta el momento en que empezó su decadencia? Lo que pasa es que cuando hablamos de sociedad, obviamente estamos hablando de ese ser social, y como ser social requiere de una serie de condiciones y de características, entre ellas la comunicación, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos que articular el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Roma es importante? Porque Roma fue quien para nosotros, hablándolo desde la perspectiva jurídica, porque Roma fue quien comenzó a desarrollar unas normas de carácter jurídico, que finalmente terminamos llamándolo como derecho romano. Y aparece desde el primer momento de la fundación de Roma, aproximadamente en el año 753 a.C., que es donde iniciamos todo el periodo romano, hasta el año 476 después de Cristo. En ese lapso de tiempo se generan una cantidad de condiciones para que se pueda definir todo lo que ha sucedido desde el proceso jurídico, ¿cierto? Allí es importante tener en cuenta dos cosas. La primera, la ley de las 12 tablas, por ejemplo, ¿cierto? Que hay que retrotraerlas para poder entender el derecho que tenemos hoy, el derecho que tenemos hoy en día en el mundo civilizado. Ahí arrancamos con esos elementos. Y la segunda, pues porque durante este último periodo es cuando digamos que el mundo se divide en dos, en el antes de Cristo y en el después de Cristo, es decir, aparece el año Domini, ¿cierto? Y en ese año Domini, cuando el mundo se divide en dos, todavía estamos en el Imperio Romano, con una cantidad de condiciones, ¿cierto? Entonces, una referencia pequeña, el juicio de Jesús, donde el juicio de Jesús, más o menos hay unas 7 causales de un juicio totalmente arbitrario, hablándolo en derecho, ¿cierto? Pero aparece que una falla al debido proceso, a la ley de la diurnidad, que quienes juzgaron no tenían derecho a la pena, a juzgar y a fallar en pena de muerte, porque eran los del Sanedrín, por eso lo mandaron a los romanos, al pretor romano, y en este caso él lo que hace es ejecutoriar una situación totalmente anómala, porque no era de competencia del Imperio Romano ese tipo de condición. Bueno, tenemos entendido que Roma ya en el año 476 después de Cristo básicamente es invadido tanto en Oriente como en Occidente, ya sea en Occidente pues a través del grupo franco-germano, y en Oriente pues los hunos, que invadieron Bizancio. A partir de ese momento histórico, ¿quiénes fueron, digamos, las autoridades de turno que empezaron a reemplazar el poder romano? Bueno, ahí ya empezamos a irnos para otra latitud. Ahí ya comenzamos a hablar de unas naciones nuevas que se vinieron a conformar, porque unas venían del sector de los franco-germanos. Recuerde que los franco-germanos no necesariamente eran solo lo que conocemos hoy, Francia y Alemania, sino lo que es toda esa parte central de Europa, hasta Austria, Hungría, etc. Todo eso es el imperio germánico. Pero luego de que sucede eso, viene la dinastía de los merovingios. La dinastía de los merovingios, que son básicamente los que infligen una nueva forma que se llama el Edicto Clotario. ¿Quiénes fueron ellos? Pues bueno, hay varios preceptos que tienen que ver con varios autores, digámoslo más bien, que traen varios personajes allí. Nosotros partimos obviamente de merovingios, es por Meroveo, y por Meroveo, que tiene una descendencia que
algunos le dicen Childerico I, Clodoveo I y Dagoberto. Realmente ahí hay una discusión frente a varios autores, porque unos hablan de Childeberto, por ejemplo, en vez de Childerico, ¿cierto? Pero finalmente esos merovingios son los que traen consigo el edicto Clotario. Luego vendrán los Carlos, y con los Carlos viene el imperio carolingio. El imperio carolingio, que arranca con Carlos I, ese Carlos el Calvo genera unos nuevos elementos dentro de la historia, y con ellos, con Carlos el Calvo, hacia el año 877 viene la capitular Quercia, ¿cierto? Que son los primeros indicios de propiedad reglada. Allí ellos fueron los que vinieron a ser como los dueños de la jugada en la Roma. En lo que se dejó de Roma fue un momento, un retroceso realmente. El cambio sucedido en la decadencia de Roma, la pérdida de esa juridicidad cuando entraron los merovingios, ¿cierto? Ahí hay un desastre en términos jurídicos. Bien, hasta ahora hemos hablado básicamente digamos, de los franceses, de los germanos, como imperio franco-germano. Pero ya sabemos la importancia que ha tenido Inglaterra en todo este tipo de actividades. ¿En qué momento aparece Inglaterra como a presentar este tipo de, digamos, de conceptualización en términos jurídicos? Bien, digamos que con Enrique I, rey de Inglaterra, él trae del continente hacia Inglaterra todo el tema de la ley, y ahí es donde comienza a hablar en Inglaterra de legislación, ¿cierto? Y comienza a ser fuerte, realmente en el año 1100 más o menos, que es cuando está Enrique I, vienen una serie de elementos contrayentes directamente de lo que es la responsabilidad civil. Esa ley que trae Enrique I, obviamente entendamos que hay una monarquía, y como toda monarquía, lo que plantean es que el poder viene de Dios, la ley es divina, ¿cierto? Y ellos, por ser hijos de Dios, son herederos directos de eso y son quienes administran la ley a su leal saber y entender. Eso trae, por supuesto, una cantidad de condiciones, porque vienen una serie de guerras por el poder, ¿cierto? Que es, en última, por el poder de territorio, las invasiones, etc. Y ahí es donde aparece Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra era el hermano de Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León se va a sus guerras santas, etc. Y allí comienza a darse elementos fundamentales dentro del proceso de oposición al rey. Esa oposición al rey, una vez muere Ricardo y asume el reinado Juan Sin Tierra, esa oposición y esa presión hace que Juan Sin Tierra por fin firme algo que se llama la Carta Magna. Esa Carta Magna no es más que una constitución. Luego de Juan Sin Tierra vendrá Enrique II. Enrique II lo que hizo fue darle largas a la aplicación de esa constitución. Fueron como 7 veces que negociaron eso durante todo el tiempo del reinado de Enrique II. Luego viene Enrique III, y con Enrique III lo que se logra justamente es que por fin, luego de tantos procesos de negociación y de tantas guerras, se aplique la Constitución o la Carta Magna. Bueno, entonces, a ver, ya hemos desarrollado o hemos tenido una visión amplia de lo que está ocurriendo en este momento, donde decimos que prácticamente a partir del siglo VIII hasta el siglo XV estamos ubicados dentro del periodo feudal. Correcto. Que es precisamente el momento que estamos nosotros hablando, ¿no es cierto? Pero ¿qué cambios se fueron generando desde el punto de vista del pensamiento intelectual, que francamente iba en franco desacuerdo con ese absolutismo por parte del monarca y el desprecio completo de la burguesía,
¿qué movimientos se fueron, desde el punto de vista filosófico y científico, se fueron generando? Mira, Guillermo, aquí hay unos elementos fundamentales y es el que tiene que ver con inicialmente las grandes burguesías locales en países como Inglaterra, en países como Francia, fueron quienes comenzaron a implicar una serie de movimientos intelectuales. Ahí aparece Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue el precursor, el que impulsó los principios del contrato social, pues él visoró sobre todo lo que tenía que ver la injusticia social y de qué manera podía hacerse para reivindicar toda una serie de derechos civiles que la monarquía hasta el momento le ha cerrado al pueblo, al proletariado, ¿cierto? En ese sentido, Hobbes inicia todo lo que se llamó los principios del contrato social, que posteriormente comenzaron a desarrollar una serie de pensadores como Montesquieu, como D'Alembert, como John Locke y como finalmente lo hace Juan Jacobo Rousseau al escribir el contrato social. Pero fijémonos que esto viene de toda una serie de elementos de esas dos vertientes de la burguesía local que hacen oposición en los diferentes reinos, tanto en Inglaterra como en Francia. Entonces, por ejemplo, John Locke habla de la dualidad del poder, es decir, la monarquía, pero también el control social que podría hacerse a partir de un parlamento, de un pueblo, ¿cierto? Es como se generó esa serie de elementos. Luego vendrá hacia 1642, 1680, entre 1642 y 1689, dos movimientos fundamentales que tienen que ver con el racionalismo y el empirismo, es decir, las cosas bien pensadas a unas cosas simplemente prácticas, y que están centradas como un movimiento intelectual que va a dar luz posteriormente a otro elemento. Pero acá sí que quiero hacer una consideración, y es la llegada de la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa parte de dos elementos claves, ¿cierto? Que tiene que ver lo que ya veníamos hablando de esa oposición, de ese pueblo que se venía manifestando en las calles pidiendo derechos, con unas monarquías totalmente arbitrarias, absolutistas. En Inglaterra entonces muere Isabel, la reina Isabel, y asume el poder, no hay quien lo asuma de línea directa, entonces asume un Jacobo, y ese Jacobo es el más arbitrario de todos. En ese proceso de arbitrariedad, por la línea sucesional vienen una serie de tributos y de situaciones religiosas, porque impone la religión, y aparece en línea sucesora, una vez muere Jacobo I, viene Carlos I. Carlos I continúa el conflicto con el Parlamento, y es donde se vienen dos sangrientas revoluciones, dos fases de la revolución, de sangres o masacres que se presentan en Francia, en Inglaterra. Luego de ello, digamos que le cuesta la cabeza a Carlos I y asume el poder Oliverio Cromwell de la República. Viene el proceso republicano. Luego de la República por Oliverio Cromwell viene todo un proceso de fortalecimiento del Estado, un proceso de fortalecimiento de los ejércitos. Inglaterra sale adelante como una gran potencia, ¿cierto? Al morir Oliverio Cromwell, quienes quedan en el poder generan un nuevo parlamento, o sea, la segunda cámara, porque antes era una sola cámara, viene la segunda cámara, y por eso hablamos de que Inglaterra es bicameral, ¿cierto? En esa segunda cámara lo que sucede es que se hace una propuesta y se restaura la monarquía, que ya empiezan a gobernar los estuardos, toda la línea de los estuardos, y con ellos viene finalmente lo que se llamó la Revolución Gloriosa.
porque acaban finalmente con el proceso monárquico y llega una monarquía que es básicamente muy decorativa y es lo que tenemos ahora. Bueno, ya tocaste el tema tan importante de la forma como esta revolución inglesa fue generando cambios importantes en la forma de gobernar, donde hay un punto de equilibrio entre un gobierno monárquico, pero que sin embargo se encontraba controlado directamente por el Parlamento. Entonces eso me da pie a pensar varias cosas. Primero, a ver, debemos tener en cuenta que la burguesía simplemente es una clase social emergente, como parte de esa respuesta del pueblo frente a esas situaciones de opresión. Pero también dio origen a tres tipos de revoluciones burguesas, que tenemos por un lado la revolución inglesa que acabas de nombrar, segundo la revolución francesa y por último la de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no desarrollamos un poquitico ese tema? Bueno, con la revolución francesa vienen una serie de cambios y indudablemente recogen las mismas causas que hubieran podido suceder en la revolución inglesa, es decir, el desafuero de una monarquía, el despilfarro económico de la monarquía versus la pobreza y la miseria del pueblo. Eso por un lado. Por otra parte, ese movimiento intelectual que venía desarrollándose por Montesquieu, Rousseau, etcétera, y todos estos presociólogos, con ellos se desarrolla una etapa que es la que llaman la etapa de la Ilustración, el siglo de la Ilustración. Y esa ilustración lo que hace es un despertar no solamente intelectual, sino social. Y ellas son las causas justamente de la Revolución Francesa, que se da entre 1789 y pues básicamente en esa época, ¿cierto? 1789. Esos elementos lo que conllevan es a que se generen unos procesos en los que, por ejemplo, Robespierre, ¿cierto?, saque a la luz pública toda una serie de reivindicaciones del pueblo. Y ahí es donde acaban con la monarquía francesa. Bien, habías comentado pues sobre la presencia de los persociólogos y los sociólogos jurídicos. ¿Cuál de todos te puedes referir a ellos? Bueno, no, hay unos sociólogos, digamos que son sociólogos contemporáneos, ¿cierto? Pero hablemos de unos presociólogos, por ejemplo, Saint-Simon, está las teorías de Spencer, Tocqueville y Augusto Comte. Ellos, digamos, son los pioneros en desarrollar una serie de condiciones o, podríamos decirle, teorías de lo social, que más adelante la vamos a abordar. Y luego vendrán unos sociólogos clásicos, que son, digamos, a mi juicio, los que han desarrollado, han puesto en un punto muy alto lo que hoy conocemos como sociología jurídica, tal como Carlos Marx, Max Weber, Emilio Durkheim y tal vez Talcott, ¿cierto?, que son los que más tuvieron allí una preponderancia. Hay más pensadores de la época, por supuesto. Por ejemplo, tenemos a Alfred Scott, ¿cierto?, que es quien desarrolla el fenómeno social como tal. Y tenemos unas mujeres sociólogas como Harriet Martineau, Jane Addams, y esta última habrá que hacerle una dedicatoria especial porque es quien inicia la lucha por los derechos civiles de las mujeres, ¿cierto? Entonces aquí sí hay unos elementos. Sin embargo, aquí hay que plantear otras cosas. De esas revoluciones de las que hablamos, ¿cierto?, pues en nuestra latitud, pues también hubo unas revoluciones que tuvieron orígenes en tributaciones, en desafueros de quienes estaban reinando en el momento. Nosotros tenemos, por ejemplo, la revolución de los comuneros en cabeza de Galán y Alcantús, ¿cierto?, que tuvieron un hito y que condujeron posteriormente a la revolución de un guerrillero que se llamó Simón Bolívar y que finalmente terminó liberando 5 naciones. Fíjese de qué manera se van dando estos elementos, unos procesos insurgentes que terminan en unas naciones totalmente liberadas para después caer en otra serie
vasallaje colonial. Pero bueno, eso es materia de otro análisis. Y pues actualmente tenemos que en Colombia ha habido gente que ha desarrollado cosas muy interesantes. Rodrigo Primi, Carlos Gaviria, ¿cierto? Un abogado, constitucionalista, magistrado, que adelantó cosas muy importantes en lo social, como lo que tenía que ver con la ley del aborto, la dosis mínima, una serie de elementos que son importantes para nuestra sociedad. Muy bien, Enrique. Entonces, yo creo que es el momento de pasar como a hacer una síntesis, pero desde el punto de vista de las diferentes escuelas del pensamiento sociojurídico, que nos sirva como de punto de referencia conceptual para, digamos, desarrollar un poco más el tema y ampliar lo que tenemos hasta el momento, conocido como la línea del tiempo. Exacto. A mí me parece fundamental, Guillermo, que vos nos ilustres con algunas cosas. Por ejemplo, las escuelas, esas líneas teóricas bien importantes que adelantaron todos estos pensadores, con algunos de nuestros más allegados y directos autores, pensadores que han adelantado el derecho, como por ejemplo Kelsen, como por ejemplo Hart, ¿cierto? Dworkin, el mismo Dworkin ha tenido algunos elementos allí puestos, pero también este abogado americano que tiene hoy básicamente a toda nuestra juridicidad a sus pies. En ese sentido, me gustaría que nos ilustraras y que miráramos otra serie de condiciones comunicacionales, por ejemplo. ¿Cómo articulamos esta serie de análisis? Bueno, yo creo que debemos partir primero de unos antecedentes importantes, como para ubicarnos digamos, en nuestra realidad histórica. A ver, ya sabemos que hay un hito muy importante que debe tenerse en cuenta, que son las dos revoluciones del siglo XVIII, que son la revolución francesa y la revolución industrial. ¿Por qué tocamos el tema de la revolución industrial? Porque básicamente la producción era netamente artesanal. Ya con la revolución industrial la máquina fue desplazando al hombre y ya hubo una cantidad de excedentes en materias primas y acumulación de riquezas. Eso llevó precisamente a una generación de un clima de desigualdad y de opresión, donde no había ningún tipo de sistema de horario, sino que simplemente era la producción por la producción, a costa incluso de la salud y la vida de las personas, que eso hizo replantear y pensar a un filósofo muy importante como fue Marx y Engels, cuando plantearon de que realmente en sus obras El materialismo histórico, donde hablan de que realmente las clases sociales habían estallado y se habían repartido en dos grupos. Un grupo burgués, que fue el que salió de la palestra, ¿no es cierto?, Quedó en el poder, y que tomaron no solamente, digamos, el poder económico, sino también el poder político, fueron dueños de los medios de producción y colocaron otra clase que era la clase del proletariado, ¿no es cierto? Más adelante, incluso hablando dentro de esta misma historicidad, nos encontramos en Alemania con la Escuela de Frankfurt, donde retomaron precisamente esa situación de desigualdad, mirando la revolución industrial con todos sus excedentes y la cantidad de, digamos, de muertos que se generaron a su alrededor, pero vieron otra cosa, o un sistema mucho más crítico, que era la alienación del hombre, donde el hombre solamente le interesaba producir y producir. Eso lo desarrolla más tarde uno de los líderes de la Escuela de Frankfurt, como fue Marcus, donde Marcus habla de que precisamente es un hombre unidimensional, que solamente piensa en producir por producir, no le interesa nada más y prácticamente su cerebro queda solamente vacío, y ahí es donde se introyectan todos los valores de la sociedad de consumo, entre ellas la capacidad de propaganda que tiene el sistema, digamos, periodístico, etcétera, que vemos en nuestros días específicamente. Claro, Guillermo, ahí hay que tener en cuenta también el tema de los aparatos ideológicos de Estado. Claro. ¿De qué manera, con todas estas teorías, se empiezan a descubrir de qué manera la iglesia, la familia, la escuela, los medios de comunicación, todo el gran aparato que utiliza el Estado para poder tener a las masas en un estado de letargo?
Precisamente yo quisiera retomar un poquitico, devolviéndonos en el tiempo, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, un poquitico más adelante, donde encontramos con Weber, Max Weber. Max Weber retoma algo muy importante que es mirar al hombre, pero de la manera como se puede relacionar consigo mismo y con sus semejantes, ¿cierto? Lo que llama la teoría de la comunicación social, donde esa teoría de la comunicación social va unida también a un tipo de relaciones sociales que se configuran precisamente en una forma de dominio a través del poder que puede ejercerse a través del Estado, y no solamente ese dominio que se le está dando a ese Estado, sino también se le está legitimando, lo que llama Max Weber el poder del poder y la dominación. Y básicamente, digamos, lo estructura básicamente en esta forma burocrática de organización, que a nivel micro se traduce en las organizaciones o en las fábricas, etcétera, y a nivel macro se ubica directamente en la constitución del Estado, donde simplemente hay un dominio y hay unas personas que obedecen. Más adelante, Merton, también discípulo de Max Weber, empieza, digamos, a individualizar los tipos, digamos, de comportamiento social de estas personas que están inmersas en la burocracia. Entonces habla de la persona pasiva, conformista, habla por otro lado de la persona que es innovadora, que todo vale por conseguir un resultado, o encontramos la persona ritualista que simplemente está por estar, ¿no es cierto?, como un desarrollo de ese mismo aparato burocrático y del sistema de poder. Pero más adelante encontramos una escuela que es la estructural funcional de Talcott Parsons, donde simplemente, digamos, ubica ya eso hace una socialización de esa burocracia. Entonces habla ya de una serie de mitos, de creencias, de valores y de normas, ¿no es cierto?, donde la interacción de esas personas lo que busca es la perpetuación del poder y sobre todo la capacidad de adaptación de ese mundo micro al entorno que se le ofrece. Entonces encontramos como ese modo de pensar que tiene un sello norteamericano, que básicamente lo que busca es, digamos, dar recetas de cocina, ¿no es cierto?, unas formas de pensar, pero lo importante es siempre conservar el orden. Y hay que tener en cuenta para esa misma época, ya con un modelo un poquitico más sociológico y de pronto con cierta orientación psicológica, como es el caso de Durkheim, ¿no es cierto?, donde él toca las teorías que tienen que ver con la conciencia colectiva, donde prácticamente todo el mundo se uniformiza a pensar lo mismo, ¿no es cierto?, con cierto criterio y en ciertos valores. Donde habla, por ejemplo, las corrientes sociales que se traducen, por ejemplo, en los estadios, donde la gente básicamente formando las barras bravas, etcétera, genera hitos de violencia en razón de mirar el equipo de sus entrañas, pero por otro lado también puede aglomerar todas ese tipo de manifestaciones religiosas, ¿no es cierto?, que también forman parte de esos hechos sociales importantes, ¿no es cierto? Que se genera un conductismo social. Básicamente es un conductismo. Y tenemos ya para finalizar, digamos, Alfred Schutz, que ya hace un enfoque fenomenológico donde critica esas posiciones anteriores y dice lo siguiente. Dice, bueno, ¿por qué tenemos que pensar en los hechos sociales como hechos completos, inmutables y que no se pueden modificar? ¿Por qué no pensar más bien en que podamos hacer una construcción social de esos hechos y podamos modificar y mantener una línea de pensamiento completamente diferente? En ese sentido, digamos, siguiendo la misma línea de la escuela de Frankfurt, tenemos a Jürgen Habermas, que él plantea de una manera muy importante, dice, bueno, ¿por qué no reunimos y sintetizamos esas tres teorías? ¿Por qué no retomamos las teorías individualistas de Schutz, ¿no es cierto?, de tipo sociológico, las teorías, digamos, culturales que maneja Parsons, Weber, Merton, etcétera, ¿no es cierto?, y las unimos digamos, a la misma cultura, lo que él denomina como la vida cotidiana, ¿no es cierto?, o el mundo de la vida,
que él lo mira como una forma de sistematización mediado por la palabra y por la comprensión lingüística. Yo creo que de esta manera, pues en una forma de un resumen, porque no es posible hablar absolutamente de todo, pues podemos culminar la línea del tiempo mirando también estos esbozos de estos aportes sociológicos que se han hecho de diferentes escuelas. Guillermo, muchas gracias, hermano, muchas gracias a todos. Muy amables por su atención.